Te voy a contar la verdad del examen MIR. No todo es lo que parece, no todo se cumple tal cual, ni la hora de empezar. Y a mí me dio hipoglicemia e hiperglicemia, por más que me planificara. Pero la verdad es que terminé saliendo en paz. ¿Y la razón? Dos noticias de 48 horas antes del examen que cambiaron mi día y mi vida en general. Si tienes el examen MIR cerca o simplemente te da curiosidad o estás acompañando a alguien que va a hacer el examen MIR, en este vídeo te va a llevar literalmente conmigo desde el día jueves, 48 horas antes, que se cierran los libros, hasta el momento de entregar esa hoja de examen definitivo con tus respuestas. Y bueno, te dejaré en este vídeo también unos consejos prácticos para que en ese día la ansiedad no te coma. Soy Figue, R1 de radiodiagnóstico en Valladolid, España, y también vivo con diabetes tipo 1 de los 8 años. Ahí es donde empezó mi gusto por la educación, la salud, y bueno, como podrán pensar, tuve que planificarme y hacer una logística un poco mayor para el examen MIR. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer en 5 partes, ¿vale? Lo tengo organizado porque tengo tiempo sin hacer esto. Primero, comenzaremos por el plot twist del jueves 48 horas antes que cambió. Luego mi plan logístico y mental que tenía para el examen, luego lo que llevé al examen MIR, incluyendo la versión de diabetes, cómo fue el examen, qué sensaciones vi, que no te dicen ni te preparan los simulacros. Consejos finales para que, bueno, tú llegues un poco más sólido y quizás te pueda ayudar durante este día o tu preparación de tu posición. Pongámonos en contexto. 23 de enero del 2025, un día espectacular en Tenerife, temperatura perfecta, 6 de la tarde, cierro los libros, estoy contento, muy ansioso por lo que va a venir el día sábado. Tomo el camino largo para ver el recorrido de la playa, el atardecer. La verdad es que el día estaba perfecto, escuchando con los cascos mi música preferida y pienso, ya está, solo me queda presentar el examen. En ese momento, al abrir la puerta, mi mujer me dice, estoy embarazada. Y no lo hizo por dramatismo, dirán, porque no esperaba después el examen. Es que, bueno, justo el día siguiente, el viernes, anterior al examen, mi madre venía desde Venezuela, ya tenía más de un año sin verla, y era una sorpresa, y bueno, si salíamos a celebrar posterior al MIR, a tomarnos unas copas o algo, ella quería estar segura de que podía hacerlo sin problema. Y además, cómo íbamos a manejar la noticia siendo tan pronto con mi madre que acababa de llegar y solo iba a estar una semana. Así que la verdad es que bien hecho Ali por habérmelo dicho en ese momento, pero bueno, me llené de una emoción brutal, responsabilidad gigante y el MIR a un lado como un tren que pasa y lo dejas ir. Pero bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando la vida te da un golpe así de realidad, de repente el examen deja de ser el centro de un universo. Y bueno, no es que le quité el foco al examen, porque era mi objetivo. Más ahora que venía un bebé en camino, necesitaba lograr esa plaza. Pero como primer consejo, ponle un para qué al examen MIR. El para qué no te va a quitar los nervios, no te va a quitar la sensación de querer hacerlo y que termine pronto, pero te va a ordenar la cabeza cuando todo te empiece a temblar. En cuanto a la logística, suelo ser un poco exagerado en la prevención. Yo estaba 1 hora en bus o 35 minutos en coche. Mi madre había alquilado un coche, así que elegimos eso por ser la más veloz. Pero aún así, fuimos 2 horas antes del examen. Y además de esto, yo me tuve que llevar un tupper con comida, porque por tener diabetes y estar con múltiples inyecciones diarias, podía ser en cualquier momento hipoglicemia y la verdad es que quería estar lo más estable durante el examen. Así que me llevé un tupper, fui precavido y no podía improvisar. Ya esta ruta la había hecho una semana antes y había visto que todo iba a estar bien, pero la verdad es que mi consejo es que vayas con un tiempo de colchón por dos. Si en Google Maps te sale media hora, trata de salir otros 20 minutos, 30 minutos antes, porque todo puede pasar y si pasa cualquier mínima cosa, se retrasa. Los trenes, una llanta que se reviente, en fin, no hay taxis en el momento. Mejor ir con tiempo de sobra que llegar justo. Ahora continuamos con el momento que creo que a la mayoría de ustedes le puede interesar. ¿Qué me llevé al MIR? Y además viviendo con diabetes tipo 1. Para el examen MIR, lo imprescindible, donde podrías ir y presentar
sería solamente tu identificación, DNI, NIE, pasaporte, hoja, lo que sea que hayas utilizado para inscribirte en el examen, y un boli big negro o azul. Con eso vas, te presentas y sales. No necesitas más. Pero bueno, a mí me gusta estar un poco más preparado. Así que vamos por partes de qué llevaría. Aparte del DNI, yo llevé la hoja de resguardo de la inscripción del examen. Yo la imprimí y la llevé porque sí. En verdad no es necesario, pero la llevé. Luego, los bolis. Llevé 3 azules y 3 negros. ¿Por qué? Bueno, en el medio del examen uno me falló, así que tuve repuesto. Y bueno, solo se puede utilizar azul o negro, así que el de tu preferencia, pero que pruébalos antes en casa y ve que sean de una tinta que puedas presionar, ya que para la hoja de examen necesitas hacer presión para que se imprima en la copia trasera, que no sea de estos que como marcador o de tinta muy blanda, porque si no puedes romper la hoja o no se va a marcar en la copia, que sería tu resguardo. Luego llevé un reloj, este mismo, el que me llevé, un Casio clásico de toda la vida, que lo que me hizo fue controlar el tiempo por tramos. Luego vamos a la parte como de preventiva. Llevo unos Kleenex, unos pañuelitos, porque bueno, al ser... Bueno, aquí está ya conmigo acompañándome una de las razones de la por qué mi Mir fue tan caótico. Eh, Así que si lo escuchan, ya saben. Es más, vamos a darle esto. Toma. Preventivo. Unos Kleenex, unos pañuelitos. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre, hay mucha gripe y el día si amanece más frío puedes estar moqueando, lo tanto puede ser incómodo durante presentar todo el examen así. Lo mejor es estar preparado. Unos tapones, de esos que venden en la farmacia o en el mercado, de goma. Yo la verdad es que no los utilicé, pero me los llevé por si acaso. Luego, ¿qué más llevaría yo? Una botella de agua y una botella con café o una bebida energética, lo que prefieras. Yo llevé un Red Bull, nada con la marca, pero fue la que metí en un bote para no abrir la lata y sonara y molestar a los demás del examen. Eso sí, todo lo que lleven intente que sea cero molesto al resto de personas, porque, por ejemplo, para la parte de unos snacks o comida que quieras, meriendas, yo me llevé un tupper que estaba lleno con frutos secos, nueces, almendras, cacahuete y anacardos y chocolate negro. ¿Pero qué? Me cercioré que, uno, no había papeles, por lo tanto no iba a hacer sonido al abrirlos, y dos, el tupper era de una apertura, uno, muy sencilla, por lo tanto no iba a tener problemas para abrirlo en cualquier momento que quisiera, y dos, no es de esos que suenan en todo momento, por lo tanto iba a molestar a todo el aula. ¿Qué otra cosa pude haber llevado? Vamos a buscar aquí. Ah, bueno, también me llevé unos caramelos de menta, como por tener saciedad todo el tiempo en la boca, era lo que me ayudaba durante los simulacros. Eso sí, es importante no cambiar lo que ya hayas hecho en los simulacros. No te inventes con una nueva cosa, una nueva medicación. No, no es día para inventar. Continúa haciendo lo que vienes haciendo para que tu cuerpo se mantenga en las mismas condiciones en las que venías presentando tú los simulacros y así garantizar de que no haya factores nuevos que puedan influir en el rendimiento de tu examen. Y luego, para la diabetes, bueno, en primer lugar lo importante es que hay que hacer un informe. Les dejo aquí el email que yo le envié al ministerio, también se los voy a dejar en la descripción a donde tendrían que escribir, porque claro, yo iba a llevar el glucómetro con tiras y lancetas. El glucómetro es un aparato electrónico, normalmente para el examen MIR no dejan entrar ningún tipo de aparato electrónico por seguridad de información o de comunicación. Así que, claro, este tenía que ser revisado u oficial y bueno, la verdad es que no pusieron pega. Yo al llegar, al decir mi nombre, di el papel, me dijeron, vale, ¿dónde está sentado? Allá, listo, sin ningún problema. También llevé hidratos de acción rápida, un gel y también las tabletas. Y bueno, la verdad es que yo llevaba el sensor, pero el móvil te mandan a apagarlo porque en cualquier momento en que vibrase y sonase y molestara a los demás o emitiera algún tipo de sonido,
podría ser sancionado con retirar el examen y anulación del mismo. Por lo tanto, no me quería arriesgar, así que lo apagué y lo dejé en la mochila. Y bueno, con la diabetes, las reglas de los 15 o las unidades de insulina que me tenía que poner, bueno, las unidades de los lápices de insulina y las agujas. Aquí no las iba a seguir muy rápido, simplemente era chequeo, como lo venía haciendo en los simulacros o como me iba sintiendo, y además acción rápida. Hipoglicemia, consumir. Hiperglicemia, inyectarme. Lo importante era continuar haciendo el examen. Algo curioso del examen MIR es que te meten en la cabeza y te planificas de que empieza a las 4 de la tarde, 3 horas en Canarias. Por lo tanto, todos los simulacros en casa y todos los presenciales a las 3 en punto en Canarias, empezábamos nuestro examen y claro, mi rendimiento o mi flujo de trabajo iba de acuerdo a esos horarios. Pero eso es un error. No empieza a esa hora. A esa hora se cierran las puertas después de haber organizado todo el salón y luego empieza una especie de ritual, donde se empieza a leer las instrucciones, el llamamiento, el conteo, el verificación de las cajas selladas. Les aconsejo que cuando, si están en su salón y nadie se levanta, vayan ustedes porque simplemente es verificar que están selladas la caja de los exámenes. Así no pasa más tiempo y no como en mi aula, que pasamos unos minutos esperando que sucediera esta cosa. Luego empieza el reparto y hasta que el último no tenga el examen y todo esté controlado por la parte de profesorado que esté en el examen, no inicia. Nosotros empezamos como unos 35 minutos más tarde. Por lo tanto, ya mi horario no estaba en hora 0, estaba en hora 35. Y a ver, no es digital y por más que sea, venía acostumbrado a las medias horas desde 0. Desde las 35 lo complicaba un poco más porque los hacía en bloques de 45 minutos. Al final, mi snack que tenía preparado para cierta hora se tenía que mover y ya yo venía, me daba hambre, pero era para evitar la hipoglicemia y bueno, esto, ¿qué se puede hacer? Es lo que toca. Simplemente preparado de que no inicia a la hora que esperas, no inicia a las 3 en punto, sino que es unos minutos luego, dependiendo de cómo sea la organización de tu aula y la velocidad de los que organicen. Sí les tengo que decir que, por ejemplo, en mi aula había una pizarra bien grande donde pusieron hora de inicio en grandote y luego hora para poder levantarte e ir al baño y hora final, donde ya no puedes levantarte a ir al baño y cuándo termina. Entonces tenías esos horarios donde, bueno, claro, podías chequear con tu reloj bien o el reloj del salón cómo ibas y cuándo hacer lo que quisieras dentro del examen que se pudiese. Pero bueno, para esto es ser un poco flexible con lo que pueda pasar ese día. Dolores de cabeza, retrasos de alguien, que el de al lado tenga sonidos o se levante mucho para ir al baño. Sé un poco flexible para que no afecte tu rendimiento durante el examen. Yo no sé ustedes, pero yo necesitaba ir al baño durante esas 4 horas y media. Ya yo lo tenía planificado, a mitad o un poco más allá de la mitad debía ir al baño. Así que en el examen MIR lo hice. Y no me quitó tiempo ni nada, porque ya había identificado dónde estaba el baño. Tú levantas tu mano, te acompañan hasta la puerta y luego te dejan. Pero mi truco, y creo que hay ciencia detrás de esto y les podría funcionar, me lavé la cara con agua fría para refrescarme, me vi al espejo, me sequé y volví como nuevo. Volví, o sea, venía ya sobrecargado de lo que venía haciendo el examen, preguntas difíciles, preguntas que había dejado de responder, cómo ir en el tiempo, la hipoglicemia, pero me lavé la cara, me lavé la cara con el agua fría y me reseteó. Fue un reset y al llegar de nuevo a la hoja, volvemos a empezar esa segunda mitad. Es una parte que le digo que, bueno, si estás por presentarte próximamente al examen MIR, y inténtalo hacer en los simulacros presenciales. Trata de ver cuál es el mejor horario para que vayas a ir al lavabo, ver si te funciona, si no. Esto va a depender del tiempo de cómo lo gestiones tú durante el examen. Pero mi recomendación es que si puedes hacerlo, hazlo, porque además necesitas un descanso, un salir de esa hoja, la poca luz, la tensión, un reset, así sea solo para caminar y volver. Un punto importante es que los simulacros presenciales no son solo por el examen, sino es para entrenar el contexto.
bolígrafos, sonido de personas, te generas conexión con las personas que van a presentar contigo ese mismo día, porque si vives en cierta ciudad, lo más probable es que con alguna de estas personas presentes. Yo iba a los simulacros presenciales de CTO, porque yo me preparé con CTO, y luego el día del examen vi a muchos de ellos, y por lo tanto me sentía como un poco más acompañado, y no tan solo en el camino. Pero no todo fue muy bonito. Queda una hora para el examen, lo anuncian, y veo que me faltan todas las preguntas de imágenes, como 20 finales y todas las de reserva. Empecé a sentir los nervios desde los pies subiendo hasta la cabeza, que tuve que hacer una respiración profunda, 3 segundos de inspiración, mantenerlo y luego expiración 3 segundos, así varias veces. Pero bueno, me dije, sin pánico, vamos a seguir haciendo el método. Fui una por una, sin drama. La que no me sabía, la saltaba y si me daba tiempo al final, iba a volver. No me iba a pelear con las preguntas, necesitaba terminarlo. Y el examen fue muy raro. Algunas estaban clarísimas, otras imposibles y la mayoría tenían hasta 2 respuestas correctas, que al final se vio que era así. Pero la verdad es que la idea de que mi mujer estaba fuera con mi futuro bebé esperándome, mi para qué, me dio una paz y una tranquilidad de haz tu proceso, llévalo, lo hiciste muy bien hasta acá, puedes terminarlo. Y así fue, empecé a darle, hasta que completé todas las que podía sin pelearme y volví a intentarlo, algunas. Al final dejé 3 o 4 sin responder, que la verdad es que no tenía la menor idea. Una de imágenes y las otras dejé 3 de reserva sin responder. Y bueno, al final ni valió porque, o sea, estuvo bien. Es uno de los exámenes más polémicos que ha habido hasta ahora. Se anularon e impugnaron 6 preguntas y teníamos evidencia como para 9. Evidencia sólida y evidencia real como para 12 o 15. Así que, pero bueno, solo impugnaron 6, de las cuales yo había respondido todas esas preguntas de reserva. Así que, bueno, como consejo de las de reserva, no las dejen solo para el final, sino que traten de responder eso, 5 u 8, porque ya el año pasado impugnaron 6, así que es un número que podría volver a pasar. Y la verdad es que tu objetivo ese día no es sentirte bien, sino hacer un buen proceso. Repetir lo que vienes haciendo y confiar en todo lo que hiciste durante un año o más de un año para que ese día tengas el resultado que te toca ese día. Y bueno, ya para cerrar, escribí unos consejos finales que creo que son rápidos y accionables y que me parecen muy importantes. Lo primero, los simulacros presenciales desde la tercera vuelta. Entrenas en el aula y no se trata solo de conocimientos. Esto es importantísimo. Al final, no dejes pregunta en blanco. No te pelees con una sola, pero trata de no dejar ninguna pregunta en blanco al final. No te cases con una pregunta, marca, hazle un asterisco, sigue y luego vuelves al final. Ve al baño si lo necesitas o tómate unos minutos si lo necesitas. Esto no va a definir tu examen. El examen dura 4 horas y media, que te tomes 10 minutos no va a cambiar el resultado en definitivo. Y creo que uno de los más importantes, no inventes el día del examen. Si a tu mente en ese momento vino una regla, un algoritmo o una memotecnia, confía, es lo que tienes que poner. Lo vienes entrenando desde hace un año. Ese día no estás para pelear o inventar nuevos conceptos o ser el nuevo Ramón y Cajal. Y bueno, y si tienes algún tipo de condición, recuerda tu documentación, tener un plan y tratar de practicarlo previamente para que no tengas sorpresas. Así cerró mi día del MIR. Fuimos el último aula en salir, por lo tanto el estrés de escuchar los bombos y los gritos fuera aumentaban durante esos minutos finales. Pero concéntrate en tu examen, tienes que terminar el proceso, porque ellos ya terminaron, tú tienes que terminarlo, así que eso no te desenfoque. Ponte los tapones, concéntrate. Y al final yo veía muchas caras largas y yo salí realmente en paz. Había terminado un proceso, di lo mejor de mí durante el examen y creo que lo más bonito que ha llegado en mi vida me estaba esperando ahí. Así que bueno, mucho éxito en este examen. Eso pasa y si no se da lo que quieres,
se puede repetir, no es el fin del mundo. La verdad es que muchas personas lo hacen y salen mejor. Pero sí, confía en tu proceso, toma estos consejos y si te gustó, dale like, suscríbete, que creo que por fin, si el tiempo, las guardias, el bebé y todo me deja, volveremos por aquí con más contenido, ahora un poco más radiológico, pero siempre con salud y cercano. Así que bueno, espero les haya gustado, nos vemos, chao. Mi chico hermoso. Dile algo a los suscriptores.